Hola, 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 Revercos maníacos, bienvenidos a Revercos VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, hoy tenemos muchas novedades en el hardware, como ocurre en los últimos días, dominan las noticias sobre las Pico 4, ese visor que saldrá el 18 de octubre al precio tan asequible de 429 euros y con unas características bastante interesantes. Y bueno, pues después también tendremos un bloque de lo que son videojuegos, noticias sobre videojuegos, etcétera. También al final, como en este caso como añadido adicional, os voy a presentar una aplicación muy interesante, sobre todo para los usuarios que suelen usar PSVR. Y esa aplicación sirve fundamentalmente para aplicar algoritmos de escalado a los juegos VR y que estos, bueno, pues puedan tener más nitidez y también más rendimiento. Esto puede ser especialmente útil con VR mods en algunas ocasiones y también con ordenadores que no sean tan potentes o tarjetas gráficas que no sean tan potentes y hagan que los juegos en VR no os vayan totalmente fluidos. Pues con este programa vais a mejorar mucho en este sentido. Así que al final del vídeo os haré un pequeño tutorial de cómo lo podéis instalar, cómo lo podéis tener en vuestro ordenador y bueno, pues también un poco el uso del programa os lo explicaré para que lo podáis usar vosotros mismos. Y a partir de ahora, cuando haga reviews, etcétera, pues incluiré una referencia, digamos, a este programa, que es un programa, como se suele decir por aquí, un programa de cabecera que debéis tener todos los que uséis PSVR, sobre todo si no tenéis, ya digo, un ordenador demasiado potente. Y bueno, pero todo esto lo veremos en la parte del final. No va a ser demasiado largo, es un programa muy fácil de usar, pero que a la vez es también muy útil, ya lo veréis. Bien, vamos con la actualidad del momento. Vamos a empezar con nuestro bloque de hardware, como solemos hacer siempre, y vamos con una noticia de Meta que es el hecho de que a partir de octubre el famoso hand tracking 2.0, que ya está desde hace meses, desde mayo concretamente, disponible para MetaQuest 2, pues va a estar disponible también para las MetaQuest 1. Hombre, es de intuir, bajo mi punto de vista, que no lo sé porque yo no tengo unas MetaQuest 1, pero he de intuir que seguramente el hand tracking, a pesar de la buena labor que hayan hecho los chicos de Meta, pues en lo que es las MetaQuest en teoría no debería ir tan bien como en MetaQuest 2, pero bueno, ya nos han demostrado los chicos de Meta que han hecho muchos milagros, como esas imágenes que os he compartido de ese hand tracking sin accesorios, de full body tracking, quería decir. Y bueno, pues no nos va a extrañar tampoco que hayan conseguido que el hand tracking funcione al menos de forma adecuada en unas MetaQuest 1. Así que los usuarios que tengáis MetaQuest 1, que sepáis que a partir de octubre, no se sabe todavía el día exacto, se añadirá a todos los servicios que ya tenéis el hand tracking para que podáis usar este tipo de juegos, de aplicaciones y de experiencias en vuestras MetaQuest 1. Bien, y nos vamos ya directamente a Pico 4, que es donde tenemos el grosso de lo que es la parte de hardware del vídeo de hoy. Bien, y vamos a comenzar primero haciendo unas aclaraciones sobre la comparativa que hacíamos en el día de ayer entre las MetaQuest 2 y las Pico 4. Se me quedaron varias cuestiones en el tintero que me di cuenta después y no quiero que se queden en el tintero y quiero compartirlas antes de ir a otras noticias, quiero compartirlo con vosotros. Bueno, ya vimos un montón de comparativas entre Pico 4 y MetaQuest 2 y un poco sacábamos la conclusión que en la mayoría de ellas las Pico 4 superaban a las MetaQuest 2. Nunca hay que olvidar que las MetaQuest 2 llevan en el mercado 2 años y han hecho una gran labor para la VR, etcétera, etcétera, para que llegue al gran público, etcétera, etcétera. Aparte de que en sí era un muy buen visor y lo sigue siendo, otra cosa es que Pico 4, que va a salir el 18 de octubre, como sabéis, 429 euros la versión de 128 gigas y 499 la de 256 gigas. Y bueno, pues lógicamente pues tiene unas tecnologías superiores, etcétera, y es normal en cierta manera que nos pueda ofrecer una experiencia mejor que las MetaQuest 2, bueno, pues a la espera un poco de lo que pueda suceder en la MetaConnect del 11 de octubre de 2022 y que nos presente Meta.
Bueno, pero las aclaraciones que quería hacer respecto a esta comparativa, que no nombré en aquel momento y ahora me parece adecuado nombrarlas para que quede totalmente completa esa comparativa, es, por un lado, que las Quest 2 en principio tienen un FOV, un ancho de visión diagonal de lo que son 90 grados y sin embargo las Pico 4 tienen un FOV de 105, con lo cual habríamos mejorado otro aspecto que mejoraría respecto a las MetaQuest 2, las Pico 4 es el FOV. Por lo que yo he escuchado por ahí, ya os digo que, como os dije el otro día, Inbelon nos iba a dar o nos iba a prestar un visor para poder hacer una review, etcétera, etcétera, una serie de vídeos que sacaremos o que sacaré yo en el canal una vez se lance el producto. Pero me llegará antes como digo, un visor y en este caso ha cambiado un poco la situación porque va a ser en este caso la propia Pico con la que he podido contactar y va a ser la que nos va a prestar ese visor para que podamos hacer la review, compartirlo con vosotros en la comunidad ReverQuest VR, etcétera, etcétera. Por supuesto, agradecerle desde aquí a Inbelon pues siempre su disposición a colaborar con nuestro canal, con ReverQuest VR, pero bueno, yo ya les comenté la situación y bueno, pues decidimos en cierta manera que en esta ocasión colaborase directamente con Pico, puesto que me había surgido esa posibilidad, que es para el canal mucho más interesante incluso, y en posteriores eventos, visores que salgan, etcétera, pues siempre contaremos con Inbelon. Pero que sepáis que va a ser Pico la que finalmente nos va a prestar ese visor para hacer la review, etcétera, etcétera. Bien, pues respecto al FOV, eh, bueno, pues según me han comentado, pues como tiene un FOV diagonal más amplio, pues y si veis el visor es como más alargado, más tipo, todo el mundo lo compara con la película Ready Player One de Steven Spielberg, pues sí, es muy parecido a eso y entonces hace que la imagen sea como más alargada y claro, tenemos más campo de visión como es lógico, así que en este aspecto parece que se cumple, aunque ya cuando yo pueda testearlo os lo comentaré. Bien, por otro lado, también me dejé en el tintero el tema de la batería. La batería de las MetaQuest 2 son de 3200 mAh, mientras que la batería de lo que son las Pico 4 son de 5300 mAh, lo que nos asegura, si bien las de MetaQuest 2 nos daban aproximadamente una hora, hora y media como mucho, de poder usar el visor sin ningún problema. En el caso de las Pico 4 tendremos hasta de 2 horas y media hasta 3 horas de poder usar el visor sin tener que recargarlo. Recuerdo que ya os comenté en algún momento, en algún vídeo, que el dispositivo, estas Pico 4 tendrán un cargador rápido. Por tanto, en cuestión, según se ha calculado, y yo también haré un cálculo en su momento, parece ser que en una hora aproximadamente estaría el dispositivo cargado y disponible para usarlo de nuevo. Bien, otra cosa que quería destacar, que tampoco destaqué el otro día, es que las MetaQuest 2, como sabéis, tiene lentes Fresnel, como por ejemplo las PSVR 2 van a tener lentes Fresnel y sin embargo las Pico 4 tienen las famosas lentes Pancake, que aparte de proporcionarnos algunas mejoras que ahora vamos a comentar más adelante, una cuestión sobre este tema, pues también nos permite más resolución, más píxeles por punto en lo que vemos, etcétera, y por tanto una mejora de la calidad visual en definitiva. Bien, bueno, aparte de esto, con esto acabaría lo que son esas aclaraciones que os quería hacer respecto a esa comparativa que hice ayer para ya terminar de completarla, porque me di cuenta después que se me quedaron en el tintero y yo quiero que tengáis toda la información disponible para que toméis la mejor decisión de compra según la característica de cada comprador, por supuesto, de cada usuario de ReverQuest VR. Bien, por otro lado, se siguen filtrando opiniones de otros divulgadores, que ya digo, yo ya refrendaré cuando me llegue el visor, en este caso por parte de Pico, y bueno, parece ser que el sonido supera bastante no quizá a lo mejor de una forma extraordinaria, pero supera lo que es el sonido ambisónico que trae las Pico 4, superarían el sonido de las MetaQuest 2, sobre todo en el aspecto de los graves más profundos, por cómo están situados los altavoces en el visor, etcétera, etcétera, y parece ser que la experiencia de sonido ambisónico ha mejorado respecto a MetaQuest 2, con lo cual ahí tenemos también otro punto de mejora de las Pico 4 respecto a las MetaQuest 2. Bien, otra cosa que quería comentar al margen de esto es el hecho de que en el día de ayer, el día 27, ya os comenté, os acordáis que os puse
en días anteriores algunas imágenes, tipo de marketing y de promoción, etcétera. Ya después se desveló que era un evento que iba a haber en China, para presentar estas Pico 4. Pues finalmente, efectivamente, el 27 de septiembre, ayer, se presentaron las Pico 4 en China. Y de aquí vamos a sacar varias informaciones muy interesantes. Por un lado, pues el hecho de que ya está disponible en China, lógicamente. Por otro lado, se agregaron nuevos juegos al catálogo de Pico. Ya veis como ya os comenté que Pico parece que con las Pico 4 y demás se va a poner las pilas y va a agregar muchísimos juegos a su catálogo, etcétera, para intentar igualarse también en ecosistema a lo que es los servicios de Meta. Ya, por ejemplo, me consta a mí de que desde que algunos divulgadores tienen el visor se han dado varias actualizaciones con cierta frecuencia, etcétera, cosa que se echaba un poco de menos con las Pico Neo 3 Link, etcétera, con lo cual parece que se están tomando el tema en serio y que parece que podemos tener un ecosistema mejor que el que teníamos hasta llegar las Pico Neo 3 Link. Es decir, con Pico 4 no solo mejora el visor, sino que parece que todo el tema de soporte y sistema operativo, etcétera, etcétera, pues también va a mejorar. Bueno, pues esos juegos que se han incorporado son Spire 1, Blade and Sorcery Nomad, Green Hell VR, Real VR Fishing, All in One Summer Sports VR, Shores of Lossy y Red Room, la famosa, digamos así, red social que está disponible en MetaQuest 2, también para PC, en la cual pues se crean mundos, estilo como el Horizon Worlds de Meta, pero de otra compañía. Se crean mundos, etcétera, para jugar con nuestros amigos, etcétera. Pues ya se ha incorporado también al ecosistema de Pico, ¿vale? Bien, otra cuestión, y quizá la más interesante, que surgió alrededor de este evento de presentación en China de lo que son las Pico 4, es el hecho de la imagen que tenéis ahora mismo en pantalla. Ahí veis que arriba está anunciada las Pico 4 con su precio, etcétera, etcétera, un precio bastante semejante al que se ofrece aquí en Europa, aunque un poco inferior parece, como parece que en las Pico 4 en China empezarían con un precio de unos 340 euros aproximadamente y unos 440 lo que es la versión de 256 gigas. La que he dicho de 340 o 345 sería la de 128 gigas. Lógicamente esto es una una conversión, mejor dicho, de yuanes a euros directa, con lo cual en principio en China parece que ha salido el dispositivo mucho más, bueno, mucho más no, pero un poquito más barato, como unos 100 euros más barato que aquí en Europa. O como va a salir aquí en Europa, porque de hecho todavía no ha salido, como sabéis. En todo caso, la noticia está abajo, donde te anuncian las Pico 4 Pro. Además, fijaros que la parte de arriba nos pone efectivamente 8 GB 256, o sea, 8 GB de RAM, 256 GB. Y abajo nos pone 8 GB en las Pico 4 Pro, 8 GB y 512 GB de disco duro. Duplicamos el disco duro si es que esta información, esto está sacado directamente, esta imagen, del evento que se hizo, con lo cual es prácticamente, bueno, no se ha anunciado en Europa ni nada, pero es prácticamente información oficial, porque es del evento de ellos mismos. No es que yo me lo esté inventando, que sea una captura de marketing ni nada. Esto es una captura del evento que se hizo en China. Pero lo que más nos sorprende no es eso, es el precio, 3.999 yuanes, que si lo traducimos a euros serían 582 euros. Y esto puede suponer una bofetada bastante importante a MetaQuest Pro, si es que MetaQuest Pro al final saca su visor a 1.500 euros. Fijaros que es que estamos teniendo unas Pico 4 Pro con eye tracking, con facial tracking, 512 GB de RAM, las posibles mejoras que pueda tener en rendimiento, etcétera, las Pico 4 Pro, y todo ello por 582 euros. Esto, si tenemos en cuenta la bajada de precio que tienen de unos 100 euros aproximadamente de las Pico 4 que se ven arriba respecto al precio que se va a lanzar aquí en Europa, podemos intuir fácilmente que en Europa las Pico 4 Pro podrían estar rondando entre los 600 y 700 euros, lo cual nuevamente rompería el mercado totalmente y aquí sí que haría
porque lo que he comentado yo muchas veces del tema de las MetaQuest 3, si presentaría las MetaQuest 3, lo que es Meta en su Connect de este año, no las presentaría, bueno, al final yo no lo sé si las va a presentar o no, ojalá que sí, pero no lo sé. Pero la cuestión es que si no las presenta, bueno, pues tendrá que convivir con que va a perder durante este año hasta que llegue la presentación de MetaQuest 3 un cierto mercado. Pero es que las MetaQuest Pro es un producto nuevo que van a lanzar al mercado, un producto además muy ambicioso. Y si estas Pico 4 Pro salen vamos a suponer que en España, yéndonos para arriba, salgan en 700 euros. Y Meta saca sus MetaQuest Pro a 1500 euros, pues está claro lo que va a comprar a la gente. Porque además, gente, digamos así, premium como yo, etcétera, etcétera, premium en el sentido de que somos más frikis, etcétera, no porque estemos montados en el dólar monetariamente hablando. Entonces, pues claro, es mucho más atractivo un visor tan avanzado, y después de ver lo bien que lo han hecho con las Pico 4 normales de consumidor, por tan solo 700 euros, cuando estamos hablando que MetaQuest Pro estarían en 1500 euros según los últimos rumores. Con lo cual, ojo a este dato, ojo al guantazo que le pueden dar definitivo a Meta con el tema de las MetaQuest Pro, salvo, lógicamente, que MetaQuest Pro supongo que ya sabrá este precio con el que es más que posible que salgan las Pico 4 Pro, aunque todavía no se hayan anunciado en Europa con fecha de lanzamiento y con el precio. Pero está claro que si en China va a salir a ese precio, lo normal es que aquí salieran un poco más caras, pero tampoco va a haber una diferencia tan grande, se supone. Yo no puedo arriesgarme a decir que vaya a ser como yo acabo de comentaros, pero parece bastante claro que pueda ser así. Esto podría llevarnos de nuevo al escenario de que realmente las MetaQuest Pro estén pensadas para costar 800 euros, que fue el primer precio que se rumoreó en un principio, y que después empezaron a decir, no, va a ser más cara, no sé qué, no sé cuántos. Claro, si realmente las Pico 4 Pro van a salir a 700 euros, pues no sería descabellado que el precio de las MetaQuest Pro fueran 800 o 900 euros, es decir, que no llegaran ni a los 1000 euros. Sería la estrategia razonable si no quieren llevarse un buen varapalo los chicos de Meta con el lanzamiento de su nuevo producto. Porque esto ya es bastante serio, porque ya no estamos hablando de un producto que ya está en el mercado como las MetaQuest 2, que ya han tenido 2 años para dar rendimiento, etcétera, etcétera, y ahora llega las Pico 4, bueno, y les va a quitar un poco de mercado o lo que sea, pero tampoco tiene tanta importancia en principio, porque ya se ha rentabilizado más que de sobra las MetaQuest 2, pero un producto que va a salir al mercado ahora mismo y te salga por 500 o 600 euros menos las Pico 4 Pro, si es que se mantiene esos 1500 euros en el precio de las MetaQuest Pro, esto ya es importante porque es un producto nuevo. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar a ver si se confirma este precio para Europa, que yo ya digo, estimo que pueden ser entre 600 o 700 euros, si sigue la misma dinámica que han seguido con Pico 4 respecto a las MetaQuest 2. Y bueno, pues quizá haga que también Meta concretamente, pues cambie su estrategia y saque el visor MetaQuest Pro a un precio más asequible y más emparejado al de las Pico 4 Pro. Yo no creo que lo vayan a sacar, evidentemente, más barato que Pico, pero si por ejemplo las Pico 4 en Europa estoy hablando, respecto a lo que es MetaQuest 2 cuestan aproximadamente 100 euros menos, tendría toda la lógica que si finalmente vamos a suponer que Pico 4 Pro costaran 700 euros, las MetaQuest Pro, por algunas cosas adicionales que pueda traer, pues cuesten 800 o 900 euros a lo sumo. Veremos lo que ocurre, ya la MetaConnect está ahí muy cerca, pero esta noticia me parece bastante importante, y sobre todo porque viene de un evento oficial de Pico, y por tanto hay que darle bastante credibilidad a ese precio que nos ponen ahí. Y bueno, pues su traducción a euros que sea un poco superior, pero tampoco creo yo que vayan a subirlo mucho más de esos aparentemente 582 euros que os he comentado. Así que ahí tenemos otra posible guantada a mano abierta a Meta si estos no espabilan, y aquí ya puede ser la cosa más grave, porque ya os digo que estamos hablando de un producto nuevo. Bien, cambiamos a otra área, seguimos con las Pico 4, os muestro otra imagen.
Y ahí se ve, en esta imagen están comparando las Pico Neo 3 Link, las MetaQuest 2 y en medio tenemos las Pico 4. ¿Qué son estas, lo que estáis viendo en pantalla en definitiva? Pues esto es, digamos así, es la medición del escape de luz que hay en estos tres dispositivos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más eso es lo que yo os he hablado a veces del glare. ¿Qué ocurre con esto? Que cuanto menos luz se escape por el visor, es decir, cuanto menos luz veamos en pantalla, porque se escapa, cuando yo digo que se escapa la luz, es que vamos a ver nosotros la luz en pantalla, con lo cual el efecto que vamos a tener nosotros al mirar por el visor es que vamos a ver como más brillo de lo que sería adecuado. Esto afectará directamente al contraste y a los negros de lo que es la experiencia visual. Bueno, pues vemos en la imagen de la parte del centro los Pico 4, que son las que menos escape de luz tiene, y esto tiene como consecuencia, pues lo que acabo de decir, que en principio, como siempre digo, lo tengo que probar, etcétera, pero en principio tendría, de esos tres visores que se están comparando, las Pico 4 tendrían el mejor contraste y los mejores negros, digamos así, como yo ya comenté en el vídeo anterior. Al ser un panel LCD no va a tener negros puros, pero el hecho de que no se escape tanto brillo, que no tengan tanto glare las lentes Pancake, va a provocar que los negros que veamos se acerquen más a los negros puros, para que me entendáis, y el contraste va a mejorar seguramente por el tema este. Así que bueno, pues esta imagen, que también la vi por ahí por internet y demás, pues me parece muy esclarecedora y muy importante. Además marca, pues si queréis, una nueva característica en la que las Pico 4 van a superar a lo que son las MetaQuest 2, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, pues es una buena noticia que tenga menos escape de luz lo que es el visor, y así tengamos una imagen, una visualización más fiel tanto de los videojuegos, de las experiencias, películas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues con esto acabamos toda la parte de hardware. Me parece que ha sido bastante interesante. Seguimos poniendo el foco en las Pico 4 porque en definitiva pues es el visor del momento y están constantemente saliendo noticias, y como veis las de hoy bastante interesantes e importantes, y que pueden decir mucho, sobre todo ese precio de las Pico 4 Pro. Si finalmente a Europa se traslada en los términos que os he comentado, puede ser el guantazo definitivo a Meta si Meta no reacciona y pone a su visor MetaQuest Pro un precio más adecuado, y además también harían bien en no enfocarlo tanto al trabajo. Yo entiendo que pues ya os digo, como va a tener un precio más alto y demás, pues lo más, digamos así, el recurso al que van a acudir es: no, es que esto es para profesionales, por eso es más caro, no sé qué, no sé en cuántos. A mí no me parece así, siempre lo he dicho. Otra cosa es que la propia Meta quiera usar el visor en un determinado campo o lo que tú quieras, pero el visor es perfectamente válido para juegos. Y bueno, lo que pasa es que claro, si sacamos unas Metacambria unas MetaQuest Pro o Project Cambria con unas características del copón, como si dijéramos, pero después no aprovechamos ese hardware, pues me parece un poco estúpido, sinceramente, por parte de Meta. Igual me parecería por parte de Pico si no aprovechan para meter ciertas características que traen esos visores premium o de alta gama, pues para que las personas que se decidan por comprarlo, que también habrá personas que lo hagan, y sobre todo si los precios bajan un poco a estos términos que estamos hablando, pues bueno, que tengan también juegos que puedan disfrutar el eye tracking, que puedan disfrutar el facial tracking, la calidad de imagen que van a tener esos visores de alta calidad, de alta gama, etcétera, etcétera. A mí me parecía un poco absurdo que no se aprovechase estas capacidades, pero bueno, ya veremos. Eso nada más que lo podemos ver con el avance de los días y las semanas. Y bueno, pues sí, lo que no cabe duda es que si Meta no espabila, como siga empeñado en los 1.500 euros para las MetaQuest Pro, y se confirme que las Pico 4 Pro cuestan lo que acabo de mencionaros, aquí va a haber una guerra bastante cruenta, me imagino yo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Bien, y como ya digo, hemos terminado el bloque de lo que son el hardware, y vamos a pasar al bloque de videojuegos, que también tenemos bastantes novedades.
Bien, pues ya estamos de regreso, vamos con el tema de los videojuegos de VR, que hay también bastantes cuestiones que han salido y vamos a ir comentándolas para, bueno, para que estéis al tanto de todo lo que va surgiendo alrededor de este mundillo también en el torno a los videojuegos y también veamos que cada vez hay más lanzamientos, etcétera, y esto beneficia también a la VR. Bien, por un lado tenemos Chernobyl Again, es un juego que te saldrá en 2023 y es un juego que digamos así, está ahora un poco en fase de Kickstarter, de financiación, etcétera, pero ya ahí tenéis un tráiler de lo que están haciendo estos chicos y va a ser un juego que va a reproducir de forma muy fiel lo que es todo lo sucedido en Chernobyl, etcétera, y será un juego tipo thriller de ciencia ficción. Por otro lado, sabemos que va a salir para PSVR, para PSVR 2 y también para MetaQuest 2. Yo creo que esta es la línea que deberían seguir todos los creadores de videojuegos, es decir, que salgan los videojuegos en multiplataforma, para todas las plataformas que se pueda. Algunos tendrán beneficios, otros se perjudicarán en función del visor que tengamos, pero que salgan para todas las plataformas es lo mejor. Bien, por otro lado tenemos Runner, que es un juego que va a salir para MetaQuest 2 y también para PSVR, en donde se mezcla, tiene una estética anime y se mezcla un poco la acción, el ir montados en una moto, disparar a los enemigos, todo con un entorno y unos gráficos muy anime, muy tipo la película Akira y demás. Y parece que está bastante interesante, ahí estáis viendo el tráiler y la verdad es que a mí me ha llamado bastante la atención. Este juego saldrá, si todo va bien, el 6 de octubre de 2022. El 6 de octubre de 2022 ya tendremos disponible este Runner para PSVR y para Quest 2. Por otro lado tenemos Walkabout Mini Golf, que ya os comenté en su momento, hace unos vídeos, que iban a sacar una serie de circuitos, digamos así, para su juego de minigolf, basados en las obras de Julio Verne, y parece que el primero ya lo tenemos ahí a punto de salir, que es concretamente el de 20.000 leguas de viaje submarino, que va a salir el 29 de septiembre de 2022, es decir, mañana, y costará 2,99 euros. Es un DLC que podemos añadir a nuestro juego y visitar el Nautilus y demás, y todo lo que es el ambiente de esa película o de ese libro de Julio Verne, las 20.000 leguas de viaje submarino. Bien, por otro lado, ya sabéis también que el día 29, es decir, mañana, va a salir Bone Lab, tanto para Quest 2 como para PSVR. Ya os puedo decir, según he podido confirmar, que el juego va a tener cross-buy, es decir, que si compráis la versión de MetaQuest 2 vais a poder tener la versión de PSVR de Rift y viceversa, con lo cual va a haber cross-buy. Y bueno, ahí estáis viendo un vídeo mientras os estoy hablando de Bone Lab en su versión de MetaQuest 2, que realmente luce bastante bien, igual que ocurrió con Red Matter 2. No se nota así a simple vista mucha diferencia entre la versión de PSVR, lo que se ha podido ver, y la versión de lo que es MetaQuest 2, que es la que estáis viendo. Siempre habrá alguna diferencia, sobre todo a lo mejor de resolución, pero en general parece bastante bien conseguida la versión de MetaQuest 2 y bueno, pues será uno de estos juegos que nos dejen con la boca abierta y digamos, bueno, ¿y cómo las MetaQuest 2 han sido capaces de hacer esto? Bien, por otro lado también comentaros que el Bone Lab, ya lo comenté también así por encimilla en algún vídeo, va a traer un sistema de avatares muy interesante donde vamos a poder personalizar al máximo nuestro personaje, pero es que además están preparando una opción para poder incorporar nuestros propios avatares. Imaginaros el avatar que tenemos en MetaQuest 2, lo podamos incorporar a Bone Lab y jugar con él dentro del juego, lo cual es, ya hablamos en algún momento sobre los avatares realistas, etcétera, digamos así que eso sería lo ideal, porque estaríamos jugando al juego en cuestión con la imagen que más se identifica con nosotros mismos, con lo cual la inmersión y la personalización que vamos a tener dentro del juego va a ser mucho mejor, mucho más inmersiva que si nos sentimos dentro del cuerpo de una persona que es ajena a nosotros, digamos así, ¿no? Así que sepáis que todo esto se está desarrollando y que mañana sale el juego, por supuesto, y que va a tener cross-buy. Bien. Después tenemos Arise from Shadows, que es un juego estilo Lost Ember, así en plan onírico, con gráficos muy chulos, pero más que en plan de jugar en plan tranquilo, en plan aventura, algunos puzzles que habrá por ahí, tal y cual, pero es más bien un juego narrativo, onírico, de mucha fantasía y demás,
donde se potencia lo que es la inmersión del espectador en lo que está viendo, etcétera, etcétera, y la narrativa, la historia que se nos está contando, que a lo mejor el hecho de una acción frenética, etcétera, etcétera. Bueno, pues este juego... Bien, pues este juego saldrá para las MetaQuest 2 probablemente y para PSVR en el año 2023. Por otro lado, se ha vuelto a hablar de Assassin's Creed Nexus, que se supone que es la versión de Assassin's Creed de esa saga de mítica de Ubisoft para lo que son los visores de MetaQuest. Pues parece ser que sigue vivo, parece ser que se rumorea que habría una versión para MetaQuest 2 y ojo, una versión para Cambria, para Project Cambria, para las famosas MetaQuest Pro. Se supone que no iba a haber ningún juego para MetaQuest Pro. Bueno, se está rumoreando esto, que habrá una versión para MetaQuest Pro. Y bueno, pues también se está rumoreando a raíz de la noticia de que el proyecto sigue vivo, etcétera, etcétera. Ya os comenté en su momento que Splinter Cell VR se había cancelado por parte de Ubisoft, pero este no se había cancelado. Y parece ser que podría llegar o podría anunciarse, podría ser una de las sorpresas que se anunciaría en la MetaConnect de 2023, de 2022. Recientemente, en septiembre, se hizo un evento de Ubisoft acerca de la saga Assassin's Creed y allí no se dijo nada. Mucha gente está especulando que quizá dejaron ese momento de anunciar la salida de este Assassin's Creed Nexus a lo que son los chicos de Meta en su MetaConnect, para ser más fuerza y para mostrar proyectos realmente ambiciosos. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? Lo que está claro es que el proyecto parece que sigue vivo, pero tendremos que estar atentos a ver si finalmente se anuncia y nos dan una alegría, porque este sí sería un AAA que lleva mucho tiempo en desarrollo y que, bueno, que se tienen muchas expectativas sobre él. Y bueno, pues ya para finalizar, Patient 8 Games es la responsable de los mods Return to Rapture para Half-Life Alyx, que nos llevan a los mundos de BioShock, pero dentro de lo que es Half-Life Alyx, y además con mucha fama, unos mods muy recomendables. Y bueno, pues estos chicos van a sacar en 2023, finales de 2023, principios de 2024, un juego de terror que se llama Century Horizon. Y bueno, que ahí os he mostrado algunas imágenes estáticas que han compartido, pero bueno, todavía queda bastante para que llegue, pero teniendo en cuenta el gran trabajo que hicieron estos chicos con Return to Rapture, tanto la primera parte como la segunda, pues no cabe duda de que va a ser un gran juego de VR de terror. Bien, pues con esto acabamos también ya con el bloque de videojuegos. Bueno, yo creo que por ahora ha sido un vídeo bastante interesante, sobre todo la parte de hardware a mi forma de ver, y también, bueno, pues la parte de videojuegos para que estéis al tanto de todos los lanzamientos, de juegos que se están anunciando para 2023, etcétera, etcétera. Que veáis cómo el mundo de la VR cada vez se está moviendo más, hay más anuncios de juegos diferentes, de todo tipo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues ahora para finalizar el vídeo, como ya os he comentado al principio, os voy a compartir un pequeño tutorial de cómo instalar y cómo usarlo esa VR Mod App, que su objetivo principal es escalar juegos usando los algoritmos de AMD y Nvidia, los de software me estoy refiriendo, FSR, FSR 2.0 y NIS. Esos son los tres sistemas de escalado, los tres algoritmos. Pues con esta aplicación los podemos aplicar a cualquier juego de VR en principio. Hay que decir que no en todos los juegos funciona. Por ejemplo, yo lo probé en su momento en F1 2022 y no funcionaba bien. Pero en la gran mayoría funciona bien, y además consiguiéndose un gran rendimiento respecto a no usarlo. Con lo cual, para mí, es una aplicación de cabecera, una aplicación que todos los que uséis PSVR, bajo mi punto de vista, independientemente del tipo de ordenador que tengáis, lógicamente si tenéis un ordenador menos potente o una tarjeta gráfica menos potente, se hace más útil. Pero incluso yo, que tengo una tarjeta, ya os lo he comentado alguna vez, la 2070 Super, y un ordenador bastante de tipo medio tirando para alto, pues también me ha ayudado mucho a que algunos juegos que me iban un poco peor me vayan mejor, con lo cual se puede usar con cualquier tipo de ordenador independientemente de la tarjeta, especialmente los que tengáis tarjetas gráficas menos potentes, y lo vais a notar. Así que os voy a dejar con este vídeo, os voy a dar entrada a este vídeo en el que os he preparado ese tutorial tanto de instalación como de uso de esta aplicación.
Y bueno, pues ya me despido directamente, os espero en un próximo vídeo aquí en ReverQuest VR, espero que el tutorial os sea útil. No dejéis de comentar en la zona de comentarios. Si tenéis alguna duda sobre el programa, me lo preguntáis en la zona de comentarios, que yo os responderé con mucho gusto, porque lo que quiero es que disfrutéis de la VR tanto más que yo. Y bueno, pues lo de siempre, darle a me gusta a los vídeos, compartirlo con vuestros amigos, suscribíos si no lo habéis hecho ya, etcétera, etcétera, para que así el canal siga creciendo. Estoy muy contento de la dinámica que lleva el canal. Por cierto, antes de que se me olvide, ayer mismo cumplimos las 50.000 visualizaciones dentro del canal, lo cual es una gran noticia también, es señal de que el canal va funcionando, de que más personas se unen a la comunidad, etcétera, etcétera. Con lo cual lo quería nombrar, aunque haya sido aquí al final que me he acordado. Pero ojo ahí, que estamos haciéndolo muy bien y nuestra comunidad avanza y esperemos que siga así o mucho mejor. Bien, ReverQuest maníacos, os espero en un próximo vídeo aquí en ReverQuest VR, no me falléis. Os dejo con el vídeo. Chao, chao, ReverQuest maníacos. Dentro vídeo. Hola ReverQuest maníacos, pues aquí estamos, como hemos comentado en la introducción, para explicaros un poco el funcionamiento de una aplicación que debe estar en cualquier ordenador que se precie y que disfrute de lo que es PSVR, sobre todo si lo disfruta con algún visor standalone como puedan ser las MetaQuest 2. Es un programa, lo tengo por aquí, el acceso directo, VR escalador. Bueno, que es bastante útil, sobre todo para ordenadores en los cuales pues los propios ordenadores no sean muy potentes, o sobre todo las gráficas no sean demasiado modernas o demasiado potentes, porque utiliza los sistemas o los algoritmos de escalados de AMD y Nvidia vía software para mejorar nuestros juegos y sobre todo fundamentalmente en dos puntos, en lo que es la nitidez y en lo que es el rendimiento del juego en general, para que el juego sin quitarle ningún detalle, etcétera, rinda mucho mejor de lo que rendía sin utilizar esta aplicación. Bien, lo primero que vamos a irnos es al navegador y aquí tenemos, me voy a ir a la página inicial. Aquí tenemos, esta es la página donde está esta aplicación, que os la dejaré en la descripción. Y bueno, pues aquí nos explica un poco en inglés y tal. Bueno, el creador es Tapi287. Nos explica pues que esta aplicación lo que hace es a los distintos juegos que tengamos en Steam e incluso los que no tengamos en Steam, que tenga la posibilidad de aplicársele uno de estos algoritmos creados por AMD o por Nvidia, pues se puedan aplicar y consecuentemente podamos mejorar el rendimiento dentro de los juegos, donde en VR además, que sabemos que el rendimiento es fundamental para evitar cuestiones como mareos, etcétera, etcétera, y además para tener una mejor experiencia del videojuego en cuestión y que, bueno, pues que no tengamos tirones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con esta aplicación? Bueno, pues se pueden aplicar lo que es el FSR2, que sería esta primera opción, que es la última versión que ha sacado AMD de su algoritmo de escalado, el OpenVR Foveated Mod, que es un Foveated Rendering vía software, y también el VR Performance Toolkit, que sería lo que es la versión de FSR o lo que es el algoritmo de escalado 1.0, la primera versión que salió, o también con esto se aplica lo que es el NIS, que es el escalador vía software de Nvidia, ¿de acuerdo? Pues esto lo vamos a hacer de forma muy sencilla, ahora lo vamos a ver en la aplicación. ¿Cómo lo instalamos? Pues es muy sencillo también. Subimos aquí arriba, nos vamos aquí a la derecha en Relay Access y le pulsamos y nos vamos a la última versión que está aquí, la 0982, y nos bajamos. Yo recomiendo la versión portable. Una vez que nos la bajemos en la carpeta que sea, donde queramos en el ordenador, minimizamos aquí, voy a entrar donde yo lo tengo, abrir la ubicación del archivo y se os descomprimirá una carpeta como esta con un montón de ficheros dentro, etcétera, etcétera. Y este es el ejecutable. Yo, como es una aplicación que uso muy habitualmente, le tengo hecho un acceso directo, que se hace muy sencillamente. Le damos al botón derecho, le damos estoy yo en Windows 11, así que le damos a más opciones y aquí tenemos crear acceso directo. Le damos un clic y ya lo tenemos aquí.
Simplemente después lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo al escritorio y ya lo tenemos ahí. Y aquí ya lo podemos borrar si queremos. Y bueno, os voy a cerrar esta pantalla. Esto también lo voy a cerrar, simplemente es para que veáis el ejemplo. Y ahora vamos a entrar en lo que es la aplicación, el VR escalador, el gran escalador como yo lo llamo. Tarda un poquito en arrancar, no os preocupéis. Y ya tenemos aquí la aplicación, vamos a cerrar esto. La voy a poner aquí centrada. Centrada, ahora. Bien, ¿qué opciones? Bueno, aquí tenemos la aplicación VR Remote App, la 0982, que es la última versión disponible. Aquí está el idioma en esta parte, no tenemos español, pero vamos, tampoco hace mucha falta. Aquí tenemos información sobre el programa, etcétera, pero bueno, que no hace falta tampoco leérsela si no queréis. Y aquí tenemos lo que es una serie de settings, que tampoco hay que tocar nada en principio, ¿de acuerdo? Mejor que no toquéis nada. Close. Una vez hecho esto, aquí tenemos varios filtros. Si le damos aquí a OpenVR, nos muestra los juegos que tienen OpenVR. Si le damos aquí a instalados y quitamos OpenVR, tenemos los juegos que están instalados y que se han aplicado algún tipo de escalado. Y si marcamos los dos, pues los instalados y además que tenga OpenVR. Esto es un buscador donde podemos buscar cualquier juego, por si tenemos un montón de juegos aquí enorme, pues buscamos el que queramos. Imaginaros pues Half-Life, pues ya lo tenemos ahí. Bueno, en teoría debería estar ahí, pero no está. Aquí salen todos. Ah, bueno, porque no le he puesto el guión. Half-Life. Ahora, veis, y ya me salen todos los Half-Life que yo tengo instalados. Bien, es decir, un buscador de toda la vida. Aquí tenemos para actualizar, imaginaros que tengo el programa, he instalado dos juegos nuevos, pero no quedan registrados aquí en lo que es el programa. Pues le damos aquí, nos va a hacer un escaneo de todo el ordenador y cuando salga este botón verde de Update le damos. En mi caso, como no he instalado ninguna aplicación ni juego nuevo, no me sale nada, pero en caso de que sí, pues os agregará aquí cualquier juego de los que tenéis en Steam. Ojo, esto funciona de esta forma directa a través de los updates y demás, a través de Steam, de los juegos que tengáis instalados en Steam. Aquí tenemos otra opción, esta primera que sale una carpetita, es para añadir una carpeta que contenga alguna aplicación, algún juego y lo queramos, que no me sale la palabra, agregar a lo que es nuestra librería para aplicarle los algoritmos de escalado, etcétera. Y aquí tenemos otro que en este caso es para agregar. Aquí pondríamos el nombre del juego y aquí la ruta donde está el juego, tendríamos que buscarla y copiarla aquí, y sería para agregar cualquier aplicación que no esté dentro de Steam. Es decir, un juego, imaginaros que tengo un juego que es de la plataforma de Ubisoft, por deciros algo, pero no lo puedo meter a través de Steam dentro de esta aplicación porque no está en Steam. Pues tendríamos que poner aquí, imaginaros Assassin's Creed, y aquí la ruta donde tenemos instalado el juego, añadir, le damos aquí a Add App, añadir aplicación, y nos saldría aquí el Assassin's Creed en esta lista. Bien. Ahora, en cuanto al funcionamiento del programa en sí, pues es bastante sencillo. Como ya os he dicho al principio del vídeo, esto lo que nos permite en cada juego es aplicar una serie de algoritmos para mejorar lo que es la nitidez del juego y también el rendimiento. ¿Cómo sabemos? Voy a desconectar ¿Cómo sabemos cuáles están disponibles? Por ejemplo, en Debug, ¿qué algoritmo puedo aplicarle a Debug? Pues sencillamente porque los que no se puedan aplicar aparecerán como descoloridos, como sin color, ¿no? Y además si le pulsamos en ellos, ¿veis? No se activa, y en este tampoco. ¿Qué quiere decir? Que a Debug nada más que le podemos aplicar el VRPerfKit, que es justamente el algoritmo de AMD, la versión 1.0. Le damos, se nos pone en verde oscuro y aquí nos pone que se ha instalado y ya tendríamos aplicado al juego este perfil o este escalador, digamos así, 1.0 de AMD.
Esto se queda así siempre, aunque cerremos el programa, queda grabado y todas las veces que ejecutemos el juego, el debug o lo que sea, pues lo vamos a tener con este algoritmo ya aplicado. O sea, no hace falta aplicarlo cada vez, sino que ya se queda grabado y se aplica cada vez hasta que cuando queramos desinstalemos el juego o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien. Hay otros casos, como por ejemplo Doom VFR, que nos permite más opciones. Por ejemplo, en este caso le voy a quitar el que yo tengo aplicado y veis que los tres se ven con colorido. Además, si veis cuando paso con el ratón, veis cómo está claro y se pone como oscurillo, pues eso quiere decir que podemos aplicar esos perfiles. Aquí tenemos los tres disponibles. Por un lado, este primero, que sería el algoritmo de AMD, el FSR 2.0, la versión más moderna. Este sería el Foveate Rendering vía software y este sería el FSR 1.0, la versión primera que se sacó. Lógicamente, si aplico uno de ellos, los demás no los puedo aplicar. No se pueden aplicar varios a la vez. Por ejemplo, si aplico ahora este, pues estos dos no los puedo aplicar. Son excluyentes, ¿de acuerdo? Pues le damos aquí y ya pues nos queda aplicado el FSR 2.0, que es el que yo recomiendo siempre que esté la opción disponible, y si no, pues en su defecto el VR Performance Kit, que es el 1.0. El Foveate Rendering es mucho más experimental y yo me conformaría o con este, siempre que estén disponibles. Y en defecto, si están los dos, pues primero elegir este. Si tuviera algún tipo de problema, porque hay juegos que dan problemas de artefactos o que el juego no rinde bien o lo que sea, pues excluimos este, lo desconectamos y conectamos este, y uno de los dos normalmente funciona. Bien, pues como he dicho, hay juegos que bueno, que a lo mejor no van a tener disponible ninguna opción, es raro, pero a lo mejor puede ser que no tengan ninguna opción para ser escalado. Hay otros juegos que no va a funcionar bien. Por ejemplo, yo probé con F1 2022 hace ya tiempo y había problemas de artefactos y demás que lo hacían injugable, con lo cual lo tuve que desconectar. Yo no sé si con las actualizaciones que ha hecho el juego durante el tiempo desde que yo lo probé, pues a lo mejor ya se puede aplicar, lo tendré que probar. Pero esto es cuestión ya de ir probando cada uno si queremos, o yo de todas formas, cuando haga reviews de juegos, etcétera, etcétera, pues os diré siempre que me acuerde si se puede aplicar algún tipo de escalado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también el tema este del escalado, además de para conseguir en los juegos nativos de VR más nitidez y más rendimiento, también nos sirve para los VR mods, porque los VR mods, por sus características, que son juegos que normalmente no se podrían jugar en VR porque están preparados para pantalla, pues pueden ser más propensos a generar mareos en los usuarios, porque no son, ya os digo, no están preparados en principio. También depende de quién haya hecho el mod, etcétera. Hay mods que no hace falta aplicar nada y están muy bien hechos y no pasa nada, no hay mareos ni nada, pero hay otros que sí. Por ejemplo, en Half-Life 2 VR mod, yo la primera sesión que jugué, os lo comenté yo ya cuando hablamos del juego hace unos vídeos atrás, pues sí sentí unas sensaciones raras, no exactamente mareo, pero sí sensaciones raras. Es verdad que cuando hice varias sesiones más, esos mareos desaparecieron o esas sensaciones. Pero es muy útil en este caso, si el juego os da este tipo de problemas, que le apliquéis el escalador. Por ejemplo, el Half-Life 2 VR mod me lo permite, incluso el FSR 2.0. Pues podríamos probar a activarlo. El juego va a ir más fluido, la imagen la vais a ver más nítida, y además al ir más fluido, pues va a permitir que la posibilidad de que tengáis mareos o sensaciones extrañas con este tipo de VR mods se disminuyan bastante. Por otro lado, hay un caso especial que es este Half-Life Alyx, que seguro que lo conocéis todos, tenéis un gameplay en el canal completo y es un juegazo como la copa de un pino, un imprescindible de la VR, como yo siempre he dicho. Pues este juego se resiste a que se le apliquen lo que son pues eso, algoritmos de escalado. Por tanto, podéis probar a aplicarlo. Aquí te deja disponible la posibilidad de aplicarlos, pero probablemente no funcione. Hay que aplicar un parche que os dejaré en la descripción también donde descargarlo,
Y por si queréis aplicarle lo que son estos algoritmos a Half-Life Alyx, hay que hacerlo a través de ese parche. No suele funcionar, no suele, porque yo creo recordar que lo apliqué y me funcionó, pero en teoría no debería funcionar haciéndolo directamente desde esta aplicación. No obstante, yo os dejaré el link y es simplemente que lo probéis, pero que sepáis que este juego es un poco excepcional en ese sentido. Por lo demás, pues yo por ejemplo lo he probado en No Man's Sky, que es un juego de exploración espacial, etcétera, que me iba bastante mal cuando le ponía mucho detalle, etcétera, cuando no le aplicaba este tipo de escalado, y cuando le apliqué el escalado iba fenomenal. Iba prácticamente, vamos, suave total, y era una experiencia totalmente diferente. Por eso os digo que esta aplicación en este caso debe ser una imprescindible para aquellos que usen PSVR y sobre todo en formatos standalone con MetaQuest 2 o las recientes Pico 4. Os recomiendo que esta aplicación la tengáis siempre a mano porque os va a ser muy útil. Para eso, para incluso aunque el juego os vaya bien, añadirle una nitidez extra o una fluidez extra, y también para lo que he comentado de los VR mods, para intentar, para aquellas personas que tengan ordenadores más modestos o que incluso teniendo ordenadores como el mío, ya os digo que yo con un Half-Life 2 VR mod he tenido algún tipo de problemilla, aunque se ha solucionado fácilmente, pues aplicándole este escalado pues se puede solucionar la situación bastante, y que podamos disfrutar del juego sin tener esas sensaciones extrañas o de mareos, etcétera. Bueno, yo ya os digo, cuando yo vaya haciendo desde ahora alguna review, etcétera, pues os diré, pues mira, este juego se le puede aplicar tal escalado y tal, y va muy bien o va muy mal o lo que sea, para que también le añadamos eso a las reviews que os voy haciendo. Y ya os digo, si usáis PSVR y usáis visores tipo standalone, tenedlo, que descargadlo, que ocupa poquísimo, lo tenéis disponible en el escritorio haciendo el enlace directo que os he explicado. Voy a cerrar esto que ha saltado aquí. Y ya veréis cómo lo vais a agradecer, porque de verdad que da un rendimiento extra bastante interesante. Incluso los juegos se ven más nítidos de lo que ya se ven con las MetaQuest 2, por ejemplo, y eso va a hacer que la experiencia sea mucho mejor sin duda alguna. Bien, RoberQuest maníacos, pues esto es todo lo que os puedo explicar del gran escalador, el VR Mod App, una utilidad muy útil, valga la redundancia, y que os recomiendo encarecidamente, y que además es muy sencilla. Ya habéis visto que es muy sencillo de usar, no tenéis que, por cierto, una cosa que os quería comentar antes de finalizar, cuando activéis algún tipo de, ya sea este o este, no toquéis mucho este tipo de settings, los settings que se os abren. Por ejemplo, yo quito este y se os quitan los settings, pero si le dais se os activan aquí una serie de settings. Yo lo único que tocaría, si queréis, porque digáis, pues voy a probar cómo se ve con esto, aquí el uso del NVIDIA's Image Scaling, que lo podéis poner en on si queréis, que esto no va a influir, simplemente lo que va a hacer que por defecto aplica el FSR 2.0, y si activáis esto, en vez de aplicar el FSR 2.0 aplicará lo que es el algoritmo de escalado de NVIDIA, el NIS. Pero yo lo demás, sinceramente, no lo tocaría. Sin tocarlo ya nos da un rendimiento más que óptimo y no hace falta tocar nada, ¿de acuerdo? Y no sé si voy a probar aquí, a ver con este, a ver si este tiene lo de el NIS. Yo creo que no. No. Este no tiene el tema del NIS, lo tiene el otro. Así que aquí no toquéis nada. Si activáis alguna vez este perfil o este algoritmo, lo activáis y punto. Y ya él aplica las mejores opciones. Os digo que de verdad que las que vienen por defecto son más que de sobra para disfrutar del juego y para que vaya mucho mejor de rendimiento y en cuanto a nitidez. Y en este, pues simplemente si queréis probar, activad esto, pero lo demás dejadlo todo igual, porque va a ser mucho mejor. Bien, pues nada más, esto era el último apunte que quería daros, que se me olvidaba. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en RoberQuest VR, en un nuevo tutorial o en un nuevo vídeo de información, etcétera. Ya sabéis, el canal que estaba buscando de realidad virtual aumentada y mixta. Y bueno, no me falléis, que os estoy vigilando, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en RoberQuest VR. Chao, chao, RoberQuest maníacos.